Buenos días. Bueno, pues dentro de mi desorden habitual, parece que estoy ahora repasando el capítulo del conocimiento y parece que he perdido una entrada, o no, no lo sé. Pero en cualquier caso la voy a repetir. Y decía que en contra de la conocida frase, la que me falta, ¿no? A ver cómo lo enlazo. En contra de la conocida frase de Einstein de que Dios no juega a los dados, parece que los niveles subatómicos sí lo hace y que la indeterminación es la regla de juego, al menos hasta que comprendamos su lógica. La gran cuestión sin resolver y muy difícil resolución es cómo integrar coherentemente a Newton, a la teoría de la relatividad, la gravitación en la física y la mecánica cuántica, tan distantes y tan distintas realidades en una teoría de la gravitación cuántica, ver si somos capaces de explicar desde la física cuántica las leyes de la física clásica, lo que por el momento parece imposible. Hoy parece que toda la realidad que conocemos en la física clásica supone ser un barco que navega en un océano inmenso de física cuántica del que nada sabemos, o muy poco sabemos. Feynman, tal vez el más importante investigador de física cuántica, autor de los diagramas que llevan su propio nombre para estudiar las propiedades de las partículas subatómicas, entre otras muchas aportaciones, amigo y colaborador de Oppenheimer en el proyecto Manhattan, llegó a decir: creo poder afirmar con seguridad que nadie comprende la física cuántica. Y en algún sentido, muchas de sus afirmaciones parecen más teológicas que científicas. Las locas y las estimulantes teorías del multiverso, infinitos universos paralelos de Everest o la coexistencia de historias alternativas de Deutsch, locuras perceptivas donde en su combinación de un pequeño cambio en una sola persona daría lugar a otro universo alternativo y paralelo, y dado el número de personas en la historia humana y de sus posibles permutaciones, más el infinito de acciones y accidentes naturales en permutación accidental permanentes, más la alteración casual bacteriana y biológico, daría como resultado que el número de universos posibles sea la aproximación más precisa que jamás haya podido pensar sobre el concepto de infinito. La locura de los abismos del pensamiento. Qué fácil es perderse, qué fácil es perderse. Confusión sobre confusión, misterios sobre misterios. Algún día tendremos un conocimiento exacto de este mundo que nos abre puertas a otros mundos inimaginables. Y sin embargo, conviene recordar, comillas, que las cosas han llegado a tales extremos en la física que es casi imposible diferenciar, incluso entre los científicos, entre lo legítimamente extraño y la simple chifladura. Y no nos faltan ni cosas legítimamente extrañas ni chifladuras por millones. Sin embargo, conviene matizar que la idea central de que puedan existir un infinito de universos y un número no infinito de sucesos, que fundamenta la idea de que puedan estarse repitiendo sucesos iguales en universos distintos, es decir, que pueda usted estar a usted paseando por otro universo distinto sin cambios apreciables, resulta ser solo un amable divertimento de físicos sobrados de imaginación. Solo imaginar pequeños cambios por miles y miles, por miles de millones, por persona y por minuto, multiplicados por miles y miles de días y por 8.000 millones de seres humanos, o 30 millones de especies, o miles de millones de años luz y de miles y billones de soles y de planetas, lo que haría universos distintos podría convertirse en un delirio de tal magnitud que hasta los números transfinitos de Cantor serían insuficientes. No tenemos tanta importancia como para que el universo se tome tal trabajo. Seguramente la hipótesis más razonable, por los infinitos puestos en juego, es justamente la contraria, que exista un infinito de infinitos posibles de sucesos y de sus infinitas permutaciones aleatorias y un infinito muy inferior de universos posibles, dicho lo anterior, solo como un juego de concepto de infinito, aun cuando se calcule que el número de universos alternativos posibles desde la física cuántica podría ser 10 elevado a la 500. Lo que si no es el infinito se le parece bastante. Y además, cada uno de los cuales con distintas leyes físicas, una física por universo, lo que nos lleva o nos llevaría a la locura perceptiva más absoluta. Eso sí que es mirar fijamente el vacío que nos dijo Nietzsche, y que el vacío nos mire por dentro para evitar a perdernos en el vacío infinito, donde tan fácil resultaría y resulta dejarse ir y no volver. Locura de la mente, vacío infinito en uno mismo, pozo sin fondo. Ya lo dijo el filósofo griego: por mucho que camines por el interior de tu alma, nunca llegarás a sus confines. Y de tu mente tampoco, claro. Suponiendo que hay alguna diferencia, ¿verdad? En filosofía siempre se ha definido
una discusión bizantina como aquellas sesudas disquisiciones de los teólogos que empleaban su tiempo en intentar saber cuál era el sexo de los ángeles o cuántos ángeles cabía en la cabeza de un alfiler. Si en lugar de los teólogos esta discusión lo hubieran planteado los físicos teóricos, probablemente hoy estaría demostrado que los ángeles tienen y no tienen sexo, que solo tienen sexo, que no tienen sexo en absoluto, que unas veces son femeninos y otras masculinos y muchas veces son las dos cosas a la vez y su realidad en sentido contrario. Y en cuanto a los ángeles que caben en la cabeza de un alfiler, su número tendería al infinito y además con su espacio plenamente medido y demostrado, sentados y contados, con su adecuada formulación matemática, incluyendo el infinito de alfileres que se encontraría en cada una de las realidades subatómicas de cada uno de los átomos que configura la hipotética cabeza del alfiler. Joder, qué lío. O más simple, pero menos divertido y menos trabajoso, de dividir el diámetro de la cabeza del alfiler por el diámetro del culo del ángel. Nos daría un número bastante fácil de obtener. Salvando la anterior frivolidad, que expuesta solo con la ironía evidenciada de que en determinados finalistas niveles la física y la teología solo parecen estar separadas por la capacidad de la primera en razonar sus evidencias en formulaciones matemáticas, tal vez su experimentación, tal vez su contrastación. Lo cierto es que tanto el átomo como las partículas subatómicas han desaparecido conceptualmente y con ellos toda la realidad que conforma la totalidad entera del universo según el entendimiento clásico de la física. Solo existe vacío, donde se mueven unas significantes partículas elementales y sepamos cómo se mueven, dónde están cuando no están aquí, la posible imposibilidad de que todas las posibilidades de la física cuántica existen simultáneamente en otras realidades que se nos escapan, la loca posibilidad de que en otro universo simultáneo alguien se esté ahora mismo preguntando dónde están sus partículas cuando no están allá, que están aquí, y así todo lo que usted quiera. Y a partir de aquí todo lo que usted quiera. Y además, incluso el concepto vacío está desapareciendo como realidad objetiva debido a la existencia de la materia y la energía oscura, que puebla el vacío teórico de inconmensurables agrupaciones energéticas que parecen no interaccionar con nuestra realidad física, ni con nuestra realidad energética, pero por tanto de masa subyacente, y ahora se especula sobre el falso vacío, que además resultarían ser vacíos distintos en función de la energía contenida. Nada existe salvo la apariencia, una muy complicada y multinivel apariencia, pero en su realidad profunda la materia no existe, solo existen unas determinadas de minúsculas, mayúsculas organizaciones de energía que en el juego de su interrelación e intercambio forman masa a veces y configuran y conforman esto que nosotros llamamos realidad, como ya anticipó Anaximandro hace más de 2500 años, que definió la realidad como organizaciones diversas de la misma visible materia, pensamiento presente también en la cultura milenaria egipcia, donde tiempos inmemoriales en las primeras dinastías que definían el Ka como la configuración energética espiritual y el Nun como el océano de energía primordial que componía en su totalidad el universo. Un océano energético básico y primigenio donde el fuego y el agua, la tierra y el cielo no son incompatibles sino manifestaciones distintas de la unidad y la agrupación energética de la que forman parte, y hoy, 6000 años después, salvando las distancias, esto es más o menos lo que viene a decir la física en sus proyecciones finalistas. En el fondo del fondo, toda la irreal realidad material de nuestro universo es como un prodigioso diamante, con solo 4 caras, las 4 fuerzas elementales que tuviese una luz en su centro, un solo centro, diverso e ininteligible, energético, teorizado desde la física cuántica y que para iluminar cada una de sus 4 caras tuviese que atravesar ingeniosos prismas reflectantes, consiguiendo dar de este modo equívocas configuraciones de iluminación distinta para cada una de las 4 caras. Algo parecido a esa hermosa definición de las religiones como una lámpara con múltiples cristales de colores, pero solo con una luz, la luz de Dios, en su centro. Todas las religiones del mundo son los múltiples cristales que rodean la idea de Dios, que es la luz que está en el centro. Bueno, pues una cosa parecida. La física en estos momentos trabaja en cada una de esas 4 caras, caminando hacia su interior, en busca de la formulación de esta elemental y primera energía, cuya distintas manifestaciones configura la realidad toda. Esto y no es otra cosa, son los caminos que se están recorriendo con las teorías del campo unificado, teorías que parten de la premisa de que todos los fenómenos físicos tienen una explicación lógica en una unidad subyacente.
Parece muy avanzada la unificación de las fuerzas electromagnéticas y la interacción nuclear débil en una teoría electrodébil basada en la teoría matemática denominada simetría de Gauge y posteriormente mejorada parcialmente con el llamado modelo estándar, a la que esperan sumar la interacción nuclear fuerte, lo que daría lugar a la teoría de la gran unificación. No está ni se le espera para fecha próxima una adición a esta teoría que unifique también la interacción gravitatoria, que supondría una teoría del todo en la que con tanto afán se está trabajando en lo que sería la frontera última de la definición de la materia, más los interrogantes abiertos con las capacidades expulsivas de la energía y de la materia oscura en relación con la gravedad, a la que ha vencido totalmente. La energía y la materia oscura, su capacidad repulsiva, ha vencido a la gravedad totalmente. Decía que en estos campos trabaja el excéntrico Garrett Lisi con una teoría de la totalidad basada en los círculos Lie de los grupos de partículas elementales en número de 248 en 8 dimensiones, que parece al menos con gran belleza en gráficos que explican el desordenado mundo de la interacción de las partículas elementales. En términos muy generales, la situación está así por lo que por el momento sabemos. Existen únicamente 4 fuerzas elementales que, graduadas de mayor a menor, son las siguientes. Interacción nuclear fuerte con una intensidad relativa igual a 1, con 2 posibles medidas, el pión para la interacción neutrón-protón y el gluón para la interacción al nivel del quark. Interacción electromagnética con una intensidad relativa de 10 menos 2, elevada a la menos 2, donde se desarrolla todo el espectro electromagnético con el fotón como unidad. Interacción nuclear débil que rige la desintegración radiactiva de los núcleos atómicos con una intensidad relativa de 10 elevada a la menos 13, cuya unidad es la partícula W de Wick débil, cuya existencia hasta el momento no ha sido posible demostrar. Y la interacción gravitatoria con una intensidad relativa de 10 a la menos 38, cuya unidad es el gravitón, que es de gran importancia en los cuerpos celestes, pero absolutamente insignificante en las interacciones entre las partículas elementales en el comportamiento de la última realidad mensurable de la materia. Toda la realidad material que nos es dado observar está construida en la interrelación de estas 4 fuerzas elementales y en sus partículas de intercambio e influjo. Y estas 4 fuerzas elementales y su proporción entre ellas son exactamente como tienen que ser, ya que cualquier desequilibrio entre ellas harían desaparecer el universo que conocemos. Y en la evidencia del obvio, si el universo es y está como es y como está, significa que el equilibrio, intercambio e interrelación funciona como debe funcionar y que no supone otra cosa que organizaciones energéticas para que se busque una relación matemática que las relacione y las unifique en una formulación final de la estructura lógica de la materia y por ende una explicación final de la estructura lógica del universo. Este empeño científico de tan singular importancia se llama teoría del todo de Einstein, donde se pretende encontrar una única formulación que sirva de base explicativa a la totalidad de las fuerzas naturales y, en definitiva, una explicación racional a la totalidad de la estructura lógica del universo que podemos observar, que conocemos hasta el momento. El camino a lo que parece más promisorio en esta búsqueda de la totalidad es la llamada teoría de las supercuerdas. Las 5 sucesivas interpretaciones de esta teoría, que pretende unificar la teoría de la relatividad con la física cuántica y que cada una de ellas describen el mismo fenómeno con formulaciones distintas, que prefigura un hipotético escenario en 10, ahora 11 dimensiones, 6 de los cuales son tan compactas que resultan inobservables, donde están incluidas todas las partículas, la energía, el tiempo y el espacio. Tal escenario está completamente lleno de diminutas cuerdas sometidas a tensiones enormes y sus diferentes oscilaciones configuran todo el comportamiento de las partículas elementales y por tanto de la materia. Las partículas elementales, por tanto, no serían un punto salvo frontalmente, lateralmente tendrían longitud. En definitiva, todas las partículas elementales serían finalísimamente el mismo fenómeno diferenciado únicamente en su capacidad vibratoria en respuesta a su grado de tensión. El vacío no existiría, todo el universo sería una realidad energética interrelacionada, una malla energética de dimensiones difícilmente comprensibles. En definitiva, una simplificación absoluta de los 3 elementos constituyentes del universo, la materia, la energía interactiva y el espacio-tiempo de la realidad.
Los especialistas se encuentran entusiasmados con esta propuesta, pero hasta el momento no se ha podido aportar ninguna confirmación, ni tan siquiera indirecta, de la validez de los modelos propuestos, salvo que con este modelo los físicos teóricos que trabajan en estos campos nos ofrecen una explicación de una cierta coherencia sobre lo que ocurre en los agujeros negros a la frontera de los horizontes de sucesos de esta singularidad, que en realidad sí permitiría la radiación energética y en consecuencia su disolución en el tiempo, siempre, como ya se ha dicho, que radie más materia y energía que la que absorba. Y ahora se suma como continuación a esta teoría de las supercuerdas la teoría M de Witten, muy contestada, pero que se postula como la más promisoria para la teoría del todo, que Hawking define como el gran diseño, que explicaría la génesis y el Big Bang, el cómo se inició nuestro universo, enlazando las supercuerdas con los multiuniversos, cuyo exterior de cada universo tienen formas de membranas onduladas, y al entrar en contacto parcial liberaría las elementales energías necesarias para la formación de un universo como el nuestro. Locos pensamientos, dentro de la locura general de estas finalistas propuestas, suponen la loca y realidad del universo. Más el gran interrogante abierto con la energía oscura y la materia oscura, que suponen ser la práctica totalidad del universo, incluido el atómico, y de la que nada sabemos por el momento. Y ahora aparece una deslumbrante teoría, tal vez una puerta hacia un nuevo concepto de la física, tal vez el comenzar a entender la materia de la energía oscura, expuesta por Paolo Salucci y Caterina Karuckes, que se han dedicado a estudiar las galaxias espirales enanas que parecen galaxias normales, solo que son 10.000 veces más pequeñas. Se ha considerado como cierto que la materia oscura solo se relaciona con la materia a través de la gravedad. Del estudio de las 36 galaxias enanas se puede deducir algunos resultados estadísticos que parecen demostrar un fuerte efecto de imitación de la materia oscura en relación a la materia nuestra, la que conocemos. Comillas, si para una masa dada, afirma el investigador, la materia luminosa está muy densamente compactada, lo mismo sucederá con la materia oscura. De forma similar, si la materia ordinaria está más repartida que en otras galaxias, también lo estará la materia oscura. Veremos dónde nos conduce este camino, que no puede ser explicado desde el modelo estándar de las partículas. Y recientemente los científicos daneses Austrup y Gristuck nos proponen la idea de que la realidad es mucho más simple y elegante, de nuevo un universo en 3 dimensiones y el tiempo, nada de supersimetría, supercuerdas y múltiples dimensiones y universos, mediante la teoría de la holonomía cuántica, Quantum Holonomy Theory, por medio de lo cual intentan encontrar una teoría cuántica de la relatividad general. Importante desafío, el tiempo dirá si lo dicen, si lo consiguen, si logran una explicación por este camino. De alguna manera, la racionalidad nos devuelve al comienzo del camino, que nos devuelve la mística, si bien con una mística matemática y razonada y evidenciada, o nos devuelve otra vez a los albores de la filosofía, que es lo que pasa siempre que no podemos encontrar respuestas racionales a la realidad. Ya vimos en la teoría del Big Bang que formulaba la hipótesis de que en el comienzo del universo toda la materia, toda la energía, todo el tiempo y todo el espacio estaba concentrado en un punto de una abstracción matemática inferior en dimensiones a un protón, y cuya explosión catastrófica marcó el comienzo del tiempo y del universo, lo que presupone una formulación más cercana a la fe que a la razón. Y esta alocada situación primigenia la denominamos singularidad, lo que significa que no tenemos la menor idea de lo que esta singularidad pueda ser, lo que no deja de tener su gracia como explicación científica. Comillas. En la ciencia, la única verdad sagrada es que no hay ninguna verdad sagrada. Lo dijo Sagan, y es verdad, porque las verdades sagradas son en función de lo que sabemos en un tiempo dado. Y se cambia de verdad sagrada cuando se tiene un conocimiento superior o distinto. Si las religiones siguiesen este camino, estaríamos en un camino estupendo para entendernos todos, ¿verdad? Un fuerte abrazo, y aquí voy a ver cómo puedo completar este capítulo que se ha quedado un poco cojo. Un cordial saludo y un abrazo a todos.